grabemos en esta computadora, ¿no es cierto? Entonces la cosa. En esta primera parte entonces vamos a revisar entonces el concepto que sigue, ¿no es cierto? Es decir, que es ahora la elasticidad de ingreso. Vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a la pizarra. Alguien me había comentado que hay una pizarra muy buena en Google. Pero bueno, ya. Bien, a ver, lo que nos queda entonces, ¿no es cierto?, por ver es, en principio, ¿no es cierto?, la elasticidad de ingreso. De nuevo estamos en funciones de demanda, ¿ok? La elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, la vamos a definir, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Vamos a decir que la elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, es la variación, llamémosla así, pongámosle un nombre. Elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, va a ser igual, entonces, a la variación porcentual, ¿no es cierto?, en la cantidad demandada de un bien X, cualquiera, ¿no es cierto?, ante cambios en el ingreso, porcentuales, por cierto. ¿Ok? Esencialmente, ¿no es cierto?, aquí lo que estamos diciendo con esto es que en realidad, ¿no es cierto?, los bienes tienen respuestas al ingreso. De hecho, ¿no es cierto?, esto no lo hemos visto, pero vale la pena que lo consideren. Espera un segundo. Lo que decía, los bienes tienen respuestas muy diferentes al ingreso, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, un cambio en los precios, ¿no es cierto?, en realidad tiene un cambio, involucra un cambio, ¿no es cierto?, por dos tipos de cambios. Si a ustedes les suben el precio, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, de cualquier producto, ¿no es cierto?, en realidad van a haber dos efectos. Uno, un efecto de sustitución, si quieren, ¿no es cierto?, en que ustedes van a tender a comprar más de los productos que sean más baratos. Por ejemplo, bienes sustitutos. O sea, supongamos que si yo que suben el precio de los colectivos, ¿no es cierto?, por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes van a empezar a andar más en micro, o en bicicleta, o lo que sea. Eso es un cambio, un efecto de sustitución. Cambia, ¿no es cierto?, el precio relativo de los bienes, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ustedes consumen bienes que son relativamente más baratos. Pero también hay un efecto ingreso, ¿no es cierto?, en esta cosa, que está involucrado en cualquier variación de precios. Es decir, si a ustedes les suben el precio de la locomoción colectiva, ¿no es cierto?, o sea, típicamente los estudiantes no manejan mucha plata, ¿no es cierto?, probablemente eso sea un impacto importante, ¿no es cierto?, en la cantidad de recursos que ustedes tienen, ¿ok?, que ustedes disponen. Entonces eso se va a transmitir, ¿no es cierto?, a través de una pérdida, ¿no es cierto?, de capacidad adquisitiva, digamos, de la mesa que ustedes pudieran tener, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, yo diría, no hay que olvidar nunca ese efecto conjunto. Este es un tema bastante largo, ¿no es cierto?, que yo me lo salté entero, ¿no es cierto?, porque no se trata, no tenemos tiempo para estar viendo muchos detalles en economía, pero vale la pena que lo tengan claro, ¿ok? Los cambios en los precios involucran por lo menos dos efectos, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Y el efecto ingreso, ¿no es cierto?, tiene el sentido que está aquí. Es cuál es la respuesta, ¿no es cierto?, en el consumo frente a cambios en el ingreso, ¿ok?, de las personas. Y aquí tenemos varias situaciones posibles, ¿ok? Aquí hay varias situaciones posibles, ¿no es cierto?, bastante más que en las otras oportunidades. Y de hecho denotan cierta característica de los bienes respecto de las personas. Las personas toman los bienes de una determinada manera. De nuevo, esta no es una relación tecnológica. Tiene mucho que ver más bien con cuestiones de costumbres, con cuestiones de hábitos, ¿no es cierto?, con valoraciones individuales, con ese tipo de cosas. Míralo de esta manera. Veamos primero cuáles son las posibles respuestas. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la elasticidad de ingreso por un bien cualquiera, ¿no es cierto?, sea negativa, menor que cero. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si por alguna razón aumenta el ingreso, ¿no es cierto?, se deja de consumir el bien. O sea, el cambio, ¿no es cierto?, estos cambios van en sentido inverso. Cuando aumenta el ingreso de las personas consumen menos de este bien. Este bien, ¿no es cierto?, claramente se trata de un bien inferior. Creo que habíamos hablado sobre eso. Esto se trata de un bien inferior. Claro.
es un bien inferior. Más o menos razonable, ¿no es cierto? O sea, que si yo, no sé, muchos de nosotros compramos la ropa en la ropa usada, ¿no es cierto? En el agro. Si tuviéramos mucho dinero, probablemente no lo haríamos. No, o sea, no sé, pues, ya vamos a conversar sobre las valoraciones relativas de los bienes, ¿ok? Eh, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, de un bien sea igual a cero. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a hablar de un bien neutro. Neutro al ingreso. Neutro al ingreso, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que en general es un bien, ¿no es cierto?, de que cuyo consumo no depende mucho del ingreso. Depende bastante poco, o por lo menos dentro de ciertos rangos que eran aceptables, ¿no es cierto?, no cambia mucho el consumo. Pensemos en algo así como la sal, por ejemplo. O sea, no porque ustedes tengan mucho más dinero se van a comer la comida más salada, ¿no es cierto? La sal, ¿no es cierto?, es muy barata, y en general, ¿no es cierto?, la gente, aun cuando sea muy pobre, ¿no es cierto?, no deja de tener sal por esa razón, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, la sal es un bien bastante neutro al ingreso. Uno puede encontrar amplios rangos de ingreso de las personas, ¿no es cierto? Y el consumo de sal es más o menos el mismo, ¿ok? O sea, probablemente Bill Gates, ¿no es cierto?, gaste tanto en sal, ¿no es cierto?, como el más modesto poblador de Putre, ¿ok? Es neutro al ingreso, ¿ok? ¿Qué más? La elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, puede encontrarse en un tramo, ¿no es cierto?, en que lo vamos a llamar un bien normal. La elasticidad de ingreso podría ser, ¿no es cierto?, menor que 1, pero mayor que 0. A esto le vamos a llamar un bien normal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿por qué le llamamos así, digamos? Bueno, porque ocurre, ¿no es cierto?, que la mayor parte de las personas, ¿no es cierto?, consumen, ¿no es cierto?, una canasta grande de bienes, muchos bienes, que si yo, el IPC nuestro, ¿no es cierto?, tiene más de 5.000 productos, ¿ok? El IPC es el índice de precio del consumidor, y eso se basa, ¿no es cierto?, precisamente en una canasta típica de consumo de las personas. Entonces, típicamente en Chile, ¿no es cierto?, las personas consumen alrededor de 5.000 bienes distintos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que si una persona, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, le sube el sueldo, por decirte algo, ¿no es cierto?, el alza del sueldo, digamos, por ejemplo, que ese alza fue un 10%, por decir un número cualquiera, ¿no es cierto?, ese 10% adicional, ¿no es cierto?, no lo va a gastar todo en un solo bien. A lo mejor, qué sé yo, no sé, va a salir más a comer, ¿no es cierto?, con su familia, a lo mejor se va a comprar más ropa, a lo mejor va a cambiar el auto, ¿no es cierto?, cualquier cosa de ese estilo, ¿no es cierto?, puede ocurrir, ¿ok? Pero no se va a gastar todo el alza del ingreso en un solo bien. Y significa, ¿no es cierto?, que el aumento en el consumo de todos los bienes, ¿no es cierto?, es menor que el cambio en el ingreso. Obvio, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás gastando algo más en un montón de bienes, ¿no es cierto?, ninguno de esos bienes puede haber aumentado tanto como lo que aumentó el ingreso de la persona. ¿Sí? ¿Suena más o menos claro eso? Por eso le llamamos bien normal. ¿Por qué? Porque la gente consume más de este bien cuando aumenta el ingreso, consume menos cuando se le cae el ingreso, ¿no es cierto? Pero esa disminución o aumento, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, es menor que el cambio en los ingresos. ¿Ok? O sea, la elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, es menor que 1. ¿Ok? Es positiva, pero menor que 1. Lo que nos está diciendo eso es que esta variación porcentual, ¿no es cierto?, es menor que esta otra que está acá abajo. ¿Ok? Finalmente, hay cierto tipo de bienes, ¿no es cierto?, cuya elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, es mayor que 1. ¿Ok? La elasticidad de ingreso mayor que 1, ¿no es cierto?, esto se les conoce como bienes de lujo. Estos son bienes de lujo. Eh, y la razón es bastante obvia, ¿no es cierto? Es decir, estos bienes, ¿no es cierto? Fíjense lo que estamos diciendo cuando decimos elasticidad de ingreso mayor que 1. Estamos diciendo que si a ti te aumentan el sueldo en un 10%, ¿no es cierto?, en algunos bienes vas a aumentar su consumo más de un 10%. Suena raro, ¿no es cierto? Bueno, pero sí ocurre. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de bienes? Se trata de bienes, ¿no es cierto?, en los cuales
la gente normalmente financia con deuda, ¿no es cierto?, qué sé yo, con ahorros previos, con una serie de cosas de ese estilo. Son bienes que se compran pocas veces en la vida, ¿ok? Piénsenlo de esta manera. No sé, pues, mi hijo menor, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando entró a trabajar, cuando entró a su primer trabajo, ¿no es cierto?, me regaló un reloj. No sé por qué, pero parece que veía mucha tele mi hijo menor. Un reloj caro, de los que yo no me compro, digamos. ¿Ok? Está claro, ¿no es cierto?, que el aumento en los ingresos de mi hijo, ¿no es cierto?, era menor que el aumento en el consumo de relojes. Pero eso lo hace una vez a las 500, ¿no es cierto? O qué sé yo, ¿no es cierto? Ocurre en Chile, ¿no es cierto?, bastante frecuente, ¿no es cierto?, eso, que si a alguien le aumentan el sueldo, ¿no es cierto?, por ejemplo, decida comprarse una casa, porque ahora se da cuenta, ¿no es cierto?, que tiene, qué sé yo, los antecedentes suficientes para que el banco le preste la plata, que si yo, se encalilla hasta las orejas, ¿no es cierto? Cuando le aumentan el sueldo, compra una casa, ¿no es cierto?, empieza a pagar un dividendo en lugar de pagar un arriendo, ¿ok? Fíjense ustedes que son situaciones muy excepcionales, ¿no es cierto?, lo que hace que la gente consuma bienes de lujo, ¿ok? Eso, estas son las posibilidades que tenemos frente a la elasticidad de ingreso. Ahora, esta elasticidad de ingreso, ¿no es cierto? Por supuesto, si ustedes se dan cuenta, aquí no estamos haciendo referencia a ningún bien en particular. Y la razón es porque en realidad la categoría de los bienes, ¿no es cierto?, suele ser bastante distinta según los países, las costumbres, etcétera, etcétera. ¿Ok? No depende mucho, ¿no es cierto?, de cuestiones técnicas ni nada que le parezca. A ver, no sé, qué sé yo, típicamente un bien neutro al ingreso, ¿no es cierto?, es el mate, para los argentinos, claro. ¿Alguno de ustedes toma mate? ¿Alguno de ustedes toma mate? Pregunto. Sí, yo. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por Que lo me lejos del gusta. argentino? ¿Qué? ¿Ah? ¿Y de dónde sacaste ese gusto tan extraño? Bueno, ya. A ver, los argentinos toman mate como enfermos del chape, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes van a un supermercado en Argentina o en Uruguay también, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que si yo hay una estantería completa dedicada a mates y a distintas variedades de mate, ¿ok? Y andan los argentinos, ¿no es cierto?, que si yo, y los uruguayos también, ¿no se andan con una cachimba y una pipa, ¿no es cierto?, una cosa rara, ¿no se andan ahí chupeteando esa cosa. Eh, ¿Te gusta el mate, Yael? De verdad. Sí, porque es amargo como yo. Toma, amargo como ella misma. Ya, bueno, ya. Debe ser porque yo soy muy dulce, entonces que a mí no me gusta. No, eh, eso es publicidad gratis. Chanchitos, no, a ver, ¿qué es lo que les quiero decir con eso? ¿No es cierto? El bien neutro el ingreso, ¿no es cierto?, tiene que mucho que ver, ¿no es cierto?, con las costumbres, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ahí hay un caso, ¿no es cierto?, de un bien, ¿no es cierto?, que en Chile, o sea, ¿dónde compráis mate, Yael? Lo cargáis Bueno, lo cargáis de Chile Compra Argentina, sí, aunque acá llegan poco en el supermercado. ¿no es cierto? Acá ni siquiera se Sí, conoce mucho. Bueno, acá, ¿no es cierto?, que si yo, es muy frecuente, que si yo, acá, bien neutro el ingreso, podrían ser, que si yo, cosas como la sal, como habíamos dicho antes, como los botones, como cosas de ese estilo, ¿te das cuenta? En que la gente está muy acostumbrada, ¿no es cierto?, a ese tipo de cosas y casi no las observa, ¿ok? En otros países del mundo pueden haber artículos de consumo, ¿no es cierto?, que sean muy neutros el ingreso también. Ojo, fíjense en un detalle, en general, ¿no es cierto?, estos bienes neutros el ingreso suelen ser poco importantes en la canasta de consumo de las personas, ¿ok? Un bien neutro el ingreso, para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, son los chicles. Y los gringos son como tontos para mascar chicles. Eh, y claro, ¿no es cierto? Y aquí en Chile ni tanto tampoco. ¿Algunos de ustedes mascan chicles? ¿Se ha comprado chicle últimamente? Tampoco, ¿no es cierto? Bien. Eh, de nuevo, bienes inferiores, ¿no es cierto? De nuevo, también depende mucho de los países. Por supuesto, ¿no es cierto? Aquí, cuando estamos hablando de bienes inferiores, normales y de lujo, ¿no es cierto?, algo tiene que ver el nivel de ingreso del que se trate, ¿ok? O sea, no sé, o sea, si ustedes van, qué sé yo, a un supermercado en Tacna, ¿no es cierto?, que si ellos se van a encontrar con que en Tacna, ¿no es cierto?, todavía te venden jabón para lavar ropa. ¿Se fijaron en ese detalle? ¿Han ido al BEA, al Plaza BEA en Tacna? ¿Sí? Bueno, mira, ahí me llamó mucho la atención eso, ¿no es cierto?, que si yo, el jabón para lavar, y está entre los productos de limpieza. ¿Ustedes han visto jabón para lavar aquí en Chile? Yo no he visto, o sea, sí he visto, en algunos supermercados hay, en la sección cachureo.
O sea, se ha fijado que los supermercados siempre tienen una sección así como que es una especie de pupurrí, como un bazar, como que está todo lo que sobró de otros lados, nosotros lo ponen ahí en una sección varios, ¿no es cierto? Bueno, ahí anda el jabón para lavar, en la sección varios, en la sección cachureos raros, ¿ok? Junto para las collares de mascota, que si yo, un montón de tonteras de ese estilo, ¿no es cierto? Que de repente le sobran al supermercado, ¿no es cierto? Ahí está el jabón para lavar. ¿Y por qué en Perú, ¿no es cierto?, es usual el jabón para lavar y en Chile ya no existe? Bueno, entre otras razones, ¿no es cierto?, porque Perú es un país con un nivel de ingreso bastante más bajo que el chileno, ¿ok? En Chile, ¿no es cierto?, la gente no solamente tiene dinero para comprar lavadoras automáticas que no funcionan con jabón, ¿no es cierto?, sino que además las mujeres tienen sueldos más altos y por lo tanto el tiempo de las mujeres es más valioso que en Perú, ¿ok? Eh, y eso hace, ¿no es cierto?, que en realidad el jabón de lavar en Chile sea un bien inferior, mientras que en Perú, ¿no es cierto?, es un bien normal, ¿ok? Eh, Ustedes han visto algunos productos de consumo, que sé yo, una de las partidas fuertes de exportación chilena, ¿no es cierto?, desde Arica a Perú, ¿no es cierto?, es el pollo. Todo el pollo. ¿Qué es lo que se exporta a Perú del pollo en Chile? ¿Alguien sabe? Yo se los digo. En Chile, ¿no es cierto?, se exportan menudencias. O sea, todos los interiores de los pollos, ¿no es cierto?, que sé yo, las panitas, los corazones, todas esas cuestiones que vienen por dentro de las personas y de los pollos, ¿no es cierto?, y patas de pollo. ¿Han visto esas patas como una garra, ¿no es cierto? Bueno, todo eso se exporta a Perú. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, en Perú todavía son usuales, la gente los consume todavía. En Chile, ¿no es cierto?, eso ya no. Eso es un bien inferior para los chilenos y normal para los peruanos. ¿Estamos claros? Esto es transición a todo esto, que si yo, el ejemplo del pollo es súper bueno. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, que si yo, el pollo norteamericano es muy barato aquí en Chile. ¿Se han fijado en ese detalle? Eso ocurre porque nosotros también importamos cosas que los gringos ya no se comen tampoco. ¿Ok? En Estados Unidos, ¿no es cierto?, que si yo, el 90% de los gringos come solo dos cosas: pechugas de pollo o alitas de pollo. El tuto de la alita, el cortito, que es como una especie de canapé para ellos. Lo demás prácticamente no tiene mercado. Todo lo demás, ¿no es cierto?, de hecho se exporta a Chile. Casi pagan porque se lo lleven. Esa es la razón por la cual en Chile el pollo norteamericano, ¿no es cierto?, es sumamente barato, porque no tiene ningún precio, ¿no es cierto?, en su origen. ¿Ok? Eso, ¿no es cierto?, con eso estoy ilustrando un punto, ¿ok? Simplemente, ¿no es cierto?, hay ciertas, esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, también tiene que ver con el nivel de ingreso de las personas. Efectivamente, en la medida en que las personas van siendo más ricas, ¿no es cierto?, van cambiando ¿cómo se llama?, de bienes inferiores, van pasando ciertos bienes inferiores, ciertos bienes normales a bienes inferiores. Y otros bienes que son superiores probablemente, ¿no es cierto?, no están pasando a bienes normales, ¿ok? Ya, no sé, cuando estudié mi doctorado viví en Europa, qué sé yo, en Europa, ¿no es cierto?, cuando una persona se va a comprar un auto, ¿no es cierto?, no piensa siquiera, ¿no es cierto?, en comprar un auto usado. Para ellos comprar un auto, ¿no es cierto?, es absurdo, ¿no es cierto?, pensar en un auto usado. Lo compran incluso por internet, autos nuevos. Siempre compran autos nuevos. En Chile el auto nuevo todavía es medio lujo. La mayoría de la gente, ¿no es cierto?, cuando piensa en comprar un auto, compra un auto usado. ¿No es así? ¿Sí? De hecho, el mercado de autos usados en Chile, ¿no es cierto?, es 2 o 3 veces más grande que el mercado de autos nuevos. ¿Okay? En general la gente tiende a comprar autos usados, ¿no es cierto?, más que autos nuevos. Porque, bueno, entre otras razones, porque Chile, ¿no es cierto?, tiene bastante menos plata, ¿no es cierto? Los chilenos en promedio tienen menos plata que los europeos. Eso es como de coco, ¿no es cierto? Pero fíjense en un detalle, a propósito de autos nuevos y usados. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, que cuando yo llegué aquí a Arica, ¿no es cierto?, por ejemplo, una de las cosas que me gustó, ¿no es cierto?, de acá, fue que uno podía comprar electrodomésticos refaccionados en el agro. Había gente, ¿no es cierto?, que se dedicaba, por ejemplo, a comprar cocinas, refrigeradores que estaban malos, ¿no es cierto?, los reparaba, los limpiaba, los amononaba, que sé yo qué, y los volvía a vender, y estaban como nuevos. ¿Ok? Recuerdo incluso haber comprado alguna cosa de ese estilo, ni me acuerdo qué, digamos, pero me acuerdo que veía eso.
Hoy día a ustedes se les ocurriría, si ustedes necesitan una cocina, comprar una cocina usada, hoy día. La respuesta es no. En el tiempo, lo que pasó, ¿no es cierto?, es que en promedio de los chilenos se hizo más rico, ¿no es cierto? Y ya a esta altura del partido ya nadie piensa en comprar electrodomésticos usados, todos compran electrodomésticos nuevos, ¿no es así? De hecho, ya no ocurre eso. Si uno va al agro o a la Socapeco, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Ya no están esos viejos que venden artefactos refaccionados, ¿ok? O sea, el hecho de que haya aumentado el ingreso hizo desaparecer, ¿no es cierto?, ciertos bienes inferiores, ¿ok? Los bienes inferiores, ¿no es cierto?, reitero, ¿no es cierto?, se trata de bienes, ¿no es cierto?, que la gente deja de consumir cuando aumenta el ingreso, o va dejando progresivamente de consumir cuando aumenta el ingreso. Y los bienes de lujo, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, son también bastante difíciles de definir, ¿ok? De hecho, en Chile, ¿no es cierto?, existe, y en varios países del mundo, eso no es solamente tontería chilena, en varios países del mundo existe, ¿no es cierto?, cierta categoría de bienes suntuarios, de lujo, ¿no es cierto?, tiene un montón de nombres en distintas partes del mundo, ¿no es cierto?, en el que los políticos se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, en decir, bueno, estos bienes los vamos a considerar como un exceso, ¿no es cierto?, como un derroche, como una incitación a la vida concupiscente, ¿no es cierto?, o algún término bíblico de ese estilo. Y a esos bienes, ¿no es cierto?, les pusieron impuestos, ¿no es cierto?, adicionales y qué sé yo qué, ¿ok? Prohibiciones, no sé qué otra cantidad de cachimbas más. En Chile también existe esto, ¿ok? En Chile, ¿no es cierto?, existe el impuesto al lujo, ¿ok? Que grava, ¿no es cierto?, aquellos bienes que se consideran, ¿no es cierto?, de lujo. ¿Qué bienes creen ustedes que están en la lista de bienes de lujo? Adivinen. ¿Qué bienes creen ustedes que podrían estar en esta lista? Jair, cuéntela, papá. Mm, ¿Moira? Bueno, a ver, les pregunto de esta otra manera. ¿Qué bienes pondrían ustedes en esta lista de bienes de lujo que ustedes pondrían ahí? Que a ustedes les parezcan un derroche en la práctica. ¿Qué pondrían ustedes en esa lista? ¿Ni idea? ¿Marcos? ¿Está ahí, Marcos? ¿O está la pura foto? ¿Nicolás? ¿Claudia? No hay nadie, ya, sigamos. Bien. Eh, ¿Qué? ¿Quién alega? ¿Yael? ¿Quién está alegando? yo no, o sea, me estoy riendo. Ya. Bueno, no te rías, Yael. A ver, en la lista de bienes de lujo en Chile, ¿no es cierto? Aquí hay bienes, por ejemplo, bienes de lujo para la ley chilena, ¿no es cierto? Son, por ejemplo, qué sé yo, las joyas de oro y plata, y platino. Joyas de oro, plata y platino. Los abrigos de piel, los yates, los autos caros. Hace un tiempo atrás se definían como autos con motores de más de 2.000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Hace unos 10 años atrás, no, un poco más, 20 años atrás, ¿no es cierto? Esa definición se cambió a autos con más de 15.000 dólares CIF, o sea, puesto en el país de origen. 15.000 dólares hoy día no compráis nada. Eh, y el whisky. Bien. Sí. ¿Ah? ¿Qué pasó? No, bueno, ahora mismo. Lo que les decía, el punto es, ¿no es cierto?, de la simple inspección de la lista, si ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que aquí hay algo que no cuadra, ¿ok? Partamos por pedazos, ¿no es cierto?, que si yo, autos de 2.000 centímetros cúbicos de 15.000 dólares son un lujo. Un auto de 15.000 dólares, ¿no es cierto?, hoy día es un auto de 14 millones de pesos, de 15 millones de pesos. ¿Es un lujo eso? ¿De verdad?
De hecho, en Chile yo diría, ¿no es cierto?, a esta altura del partido, el auto, la locomoción, ¿no es cierto?, es prácticamente es una necesidad casi. En nuestro país, ¿no es cierto?, que si yo hay muchísimos autos, ¿no es cierto?, y la gente, ¿no es cierto?, los utiliza mucho como instrumento de trabajo, ¿no es cierto?, especialmente si ustedes van a Santiago se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tratar de vivir por locomoción colectiva en Chile, ¿no es cierto?, es bastante complicado. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que vive de sus autos, ¿no es cierto?, que si yo transportando escolares, haciendo Uber, haciendo un montón de cosas de ese estilo. Es un lujo tener un auto de verdad. La respuesta yo diría, me parece que tenemos un problema por ese lado. El whisky es un lujo, es un trago como cualquiera, en este momento en Chile. Hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, cuando se promulgó esta ley, ¿no es cierto?, claro, los tragos importados, ¿no es cierto?, eran caros, ¿no es cierto?, porque los precios estaban en dólares y otras cosas por el estilo. Pero de hecho el whisky, ¿no es cierto?, no era, nunca ha sido de los tragos más caros. El whisky es whisky, punto, ¿no es cierto?, es una alcohol de cebada, ¿no es cierto?, como cualquier otro. Y podrían haber otros tragos mucho más lujosos, digamos, que un picante whisky. Pero todavía, esta cuestión, ¿no es cierto?, incluso ha producido algunos daños, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, que si yo le he dicho que en Chile las joyas tengan impuestos al lujo, ¿no es cierto?, ha producido algo que ustedes tienen que haberlo visto. Si alguno de ustedes ha tratado de comprar alguna joya en Chile, ¿no es cierto?, ha terminado por comprarla en Tacna, ¿o no? ¿Se han fijado que la orfebrería, las joyas y qué sé yo, ¿no es cierto?, son mucho más baratas en Perú? Es por el efecto del impuesto, ¿ok? Eh, Fíjate que el problema que tenemos con eso, ¿no es cierto?, es que en Chile, ¿no es cierto?, progresivamente se produce y se exportan minerales, ¿no es cierto?, con muy poco valor agregado, ¿ok? El oro que se exporta desde Chile, ¿no es cierto?, se exporta en lingotes, o incluso, ¿no es cierto?, peor todavía, se exporta en concentrados de oro, o sea, tierra se supone con oro. Hay países que no son productores de oro, ¿no es cierto?, y que sin embargo son exportadores de joyas, por ejemplo. La diferencia, ¿no es cierto?, entre una joya de oro y un lingote de oro, ¿no es cierto?, es pura creatividad, es valor agregado, es trabajo de las personas. Y Chile no tiene industria, siendo un país minero, no tiene industria creativa asociada a la minería, por ejemplo. Entre otras razones, porque las joyas en Chile son muy caras. Algo parecido pasa con los yates. Fíjate, en Chile, ¿no es cierto?, casi no hay astilleros. Los pocos astilleros que hay, ¿no es cierto?, son astilleros pesqueros, ¿no es cierto?, o un astillero de la Armada. Y Chile es uno de los países que tiene más costas del mundo en relación a su territorio. Tenemos solo en el territorio continental 4.700 kilómetros de costa y no tenemos astilleros, fíjate tú. ¿Por qué? Porque los chilenos, ¿no es cierto?, no tienen la costumbre de pasear en barco, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque tener un barco es caro, porque se considera un lujo pecaminoso. El pelambre, ¿no es cierto?, respecto a la ley, ¿no es cierto?, eso puede ser útil, ¿no es cierto?, pero en realidad, ¿no es cierto?, lo más grave de esta historia, ¿no es cierto?, es que en realidad el comportamiento de los chilenos respecto a los bienes no tiene nada que ver con esas 4 o 5 cosas que mencioné. En Chile, ¿no es cierto?, los productos de lujo, ¿no es cierto?, no son los que acabo de citar. O sea, a ver, sí, hay algunos de ellos que sí. Claramente los abrigos de piel, en el caso de Arica, no. El que anda en Arica con un abrigo de piel no es millonario, es estúpido, anda cagado calor. En fin, pero como sea, pero sí, lujo podría ser que si yo a lo mejor tener un yate, ¿no es cierto?, a lo mejor es un lujo, pero tener un bote lo más probable es que no lo sea. ¿Okay? Eh, Depende del tamaño del barco, ¿no es cierto?, finalmente, qué es lo que sea un lujo. Tener un auto claramente no es un lujo. ¿Okay? Las joyas en Chile todavía se comportan más bien como bienes de lujo, la gente las compra para ocasiones especiales, etcétera, ¿no es cierto? Hay algunos países, ¿no es cierto?, en que está muy arraigada la costumbre de regalar joyas, como la India, por ejemplo. La India es el principal importador de oro, ¿no es cierto?, para la producción de joyas del planeta, porque hay una costumbre, ¿no es cierto?, en que a las niñitas, qué sé yo, a los, a los brocacoches, ¿no es cierto?, cuando pasan a ser adolescentes, ¿no es cierto?, se les regalan joyas. En vez de tener fiesta de 15 años, ¿no es cierto?, les regalan joyas.
pero hay un montón de bienes en Chile, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, un auto con más de 2.000 centímetros cúbicos, ¿no es cierto?, en realidad en esa categoría caben los taxis. Los taxis por ley tienen que tener motores mayores de 2.000 centímetros cúbicos. Fíjate, mira la estupidez. ¿Okay? O sea, resulta, ¿no es cierto?, que un taxista anda manejando un auto de lujo de acuerdo a la ley del lujo en Chile. En Chile, ¿no es cierto?, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que son bienes de lujo, que la gente tiene la tendencia a comprarlas porque sí, ¿no es cierto?, porque son como sueños dorados, ¿no es cierto? Yo diría que un ejemplo típico de eso, ¿no es cierto?, es la vivienda. En Chile, ¿no es cierto?, la vivienda es más que un lujo, es casi un fetiche. ¿Okay? En Chile, ¿no es cierto?, toda la gente aspira a tener su casa propia, ¿no es cierto? Y además, no solamente tiene que ser la casa propia, además tiene que ser de material. Cuando te dicen de material, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que tiene que ser con ladrillos y cemento. En Chile, ¿no es cierto?, por ejemplo, la construcción en piedra casi no se usa, la construcción de madera es pa roto, y así por el estilo. En Chile, ¿no es cierto?, la gente solo está contenta cuando tiene una casa de ladrillos con cemento. Y son propietarios. ¿Les parece raro eso? ¿O no? Fíjate que de hecho, ¿no es cierto?, la inversión inmobiliaria, ¿no es cierto?, suele ser tremendamente rentable en Chile. La relación, ¿no es cierto?, es casi 1:8. O sea que si tú le metes 1.000.000 de pesos a tu casa, ¿no es cierto?, el precio de la casa aumenta en 8 millones de pesos, más o menos. Y tú inviertes 1.000.000 de pesos en tu casa, eso aumenta el valor de venta de la propiedad, ¿no es cierto?, en alrededor de 8 millones de pesos. O sea, es un tremendo negocio, ¿no es cierto? Y es porque la gente, ¿no es cierto?, valora mucho la vivienda en Chile. De hecho, la mayor parte de la gente en Chile, ¿no es cierto?, trabaja toda la vida para comprarse una casa. ¿Ya fijaban ese detallito, no? Yo creo que sus papás, ¿no es cierto?, probablemente tienen esa misma maña, a lo mejor ustedes mismos la tienen. ¿Okay? Mis papás, ¿no es cierto?, la tuvieron. Mis papás, ¿no es cierto?, trabajaron toda la vida para pagar sus casas. ¿Okay? Bueno, esto, ¿no es cierto?, aunque les parezca raro, ¿no es cierto?, en realidad no es más que una folclorismo chileno. Otro país que tiene un folclore parecido, ¿no es cierto?, es España, fíjate tú. En España, ¿no es cierto?, la gente tiene la tendencia a comprarse, no una, varias viviendas, como tienen más plata los españoles ahora, yo diría, ¿no es cierto?, más de la mitad de los españoles tienen al menos 2 viviendas. Una de veraneo, ¿no es cierto?, y otra para el año, ¿no es cierto?, o una para, qué sé yo, para rentarla, como capital de renta, y otra por donde viven. Tanto como lo que les acabo de decir, más de la mitad de los españoles tienen 2 viviendas. Esa es una maña, ¿ok? Sin embargo, menos del 50% de los alemanes son propietarios de sus viviendas. En países como Alemania, ¿no es cierto?, ser dueño de la propiedad, ¿no es cierto?, es como una choreza rara, digamos. O sea, no rara, digamos. Hay mucha gente que tiene casas, ¿no es cierto?, que son propietarios de sus casas, ¿no es cierto?, pero realmente nadie se preocupa mucho por tener una casa. La razón es muy simple. Los alemanes, ¿no es cierto?, son bastante prácticos para sus cosas, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, los alemanes, ¿no es cierto?, suelen irse de sus casas muy jóvenes, ¿ok? Por esto la educación dual, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Los cabros, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los muchachos, ¿no es cierto?, se van de sus casas, ¿no es cierto?, con 20 años, ¿ok? Porque ellos ya están desde el colegio trabajando en alguna empresa, qué sé yo, haciendo cosas, ¿no es cierto?, que son muy prácticas, y los que no, ¿no es cierto?, que si yo siguen en las universidades, ¿no es cierto?, pero bueno, da lo mismo, ¿para qué vamos a contar cuentas de Alemania? El dato puntual, ¿no es cierto?, es ese. La mayor parte de los cabros, ¿no es cierto?, en Alemania, ¿no es cierto?, se van muy luego de sus casas, alrededor de los 20 años, ¿ok? Porque ya tienen un trabajo remunerado, que si yo, que les da para vivir tranquilo. Una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que ellos suelen, ¿no es cierto?, apatotarse para vivir, ¿no es cierto?, para vivir cerca de sus trabajos. No es raro, ¿no es cierto?, que los cabros en sus primeros años de vida, ¿no es cierto?, de vida laboral, ¿no es cierto?, vivan en una especie de comunidades, que si yo, arriendo un departamento entre 2 o 3, ¿no es cierto?, que si yo, que les queda cerca del trabajo, ¿no es cierto?, son muy prácticos en ese sentido, ¿no es cierto? Y por lo tanto viven los primeros años de, qué sé yo, de su etapa laboral, ¿no es cierto?, en viviendas medio colectivas, o sea, con gente de su edad. Suelen, qué sé yo, emparejarse, ¿no es cierto?, en esa época también, y también comparten departamentos con sus parejas y qué sé yo, ¿no es cierto? Recién, cuando empieza la fábrica de guaguitas, que tampoco es muy frecuente, porque no son muy buenos para tener guaguitas los alemanes, ¿no es cierto?, recién ahí como que se compran una casa y se van a vivir a un suburbio. ¿Ok?
pero como los muchachos se van luego de la casa, ¿no es cierto?, a los 20 y pocos años, ¿no es cierto?, ya no hay nadie, ¿no es cierto?, en la casa, lo que hacen es que suelen irse a vivir, ¿no es cierto?, a villas, a condominios, a casas, a departamentos, ¿no es cierto?, que están acondicionados para gente mayor, que están hechos específicamente para gente mayor, ya que que son lugares cerrados, son muy seguros, ¿no es cierto?, que tienen centros de entretenimiento, qué sé yo, como salas de baile, lugares de eventos, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, y viven en lugares, ¿no es cierto?, que son muy como para adentro, como comunidades ahora, pero ¿cómo se llama?, de gente mayor. El resultado de eso, ¿no es cierto?, es que ellos nunca son dueños de la casa, y nunca les ha interesado mayormente ser dueños de una casa. En países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, ahí también hay una alta proporción de gente que nunca es dueña de su casa, por razones distintas, ¿ok? En Estados Unidos, ¿no es cierto?, hay mucha movilidad espacial de los trabajadores. Entonces, suele ocurrir, ¿no es cierto?, que si yo, que un norteamericano, que si yo está trabajando un par de años, ¿no es cierto?, no sé, en Florida, por decirte algo, ¿no es cierto?, y a los 2 años siguientes está trabajando, ¿no es cierto?, en Nueva York, y a los otros 2 años siguientes está trabajando en Los Ángeles, ¿no es cierto?, se mueve mucho dentro del territorio, ¿ok? Entonces, ellos tienen sistemas de vivienda, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, que suelen estar adaptados para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos acceden a programas tipo leasing. El leasing habitacional en Estados Unidos está muy desarrollado, ¿no es cierto? Y lo que hace un gringo medio, ¿no es cierto?, habitualmente, ¿no es cierto?, alrededor del 30% de los norteamericanos, es que ellos están pagando regularmente, ¿no es cierto?, una especie de cuota. ¿Ok? Esa cuota, ¿no es cierto?, les permite vivir en distintas partes de Estados Unidos, ¿no es cierto?, según su necesidad. O sea, si un tipo, ¿no es cierto?, está trabajando en Florida, por ejemplo, durante un periodo, qué sé yo, y se cambia, encontró un trabajo, ¿no es cierto?, en otro lado, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, en Little Rock, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, lo que hace es que se ubica otra casa, ¿no es cierto?, que la compañía de seguros o el banco, ¿no es cierto?, la compra, ¿no es cierto?, para él, ¿no es cierto?, y sigue pagando el mismo arriendo. Y entrega la casa donde vivía. En realidad lo que él hace es pagar una especie de arriendo para siempre. Bueno, puede llegar en algún minuto, ¿no es cierto?, que si entre los gringos les también pasa eso, ¿no es cierto?, que si yo, que los gringos, ¿no es cierto?, cuando jubilan, ¿no es cierto?, se van a vivir a lugares asoleados, que si yo, como Florida y lugares de ese estilo, ¿no es cierto? Y ahí a veces se compran un departamento, se compran una propiedad, a veces, ¿ok? Otras veces no. En alguna oportunidad lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que utilizan lo que se conoce como las hipotecas inversas, en que en realidad entregan su propiedad, ¿no es cierto?, la entregan con testamento. O sea, el gringo mayor, ¿no es cierto?, una de las cosas que hace, ¿no es cierto?, es que le entrega a una compañía de seguro, ¿no es cierto?, y dice, mire, aquí tiene la propiedad, el testamento, ¿no es cierto?, mío, ¿no es cierto?, en que la propiedad queda para el banco, ¿no es cierto?, a condición de que el banco le pase una chorrera de plata, ¿no es cierto?, durante los años que le quedan de vida. ¿Te has fijado que los cruceros que llegan aquí a Arica, ¿no es cierto?, son puros viejitos? La mayor parte de esa gente, ¿no es cierto?, lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es esta hipoteca inversa. ¿Ok? El banco le financia paseos el resto de su vida, ¿no es cierto?, qué sé yo, que lo sacan a pasear, a conocer, ¿no es cierto?, a pasar los chanchos, ¿no es cierto? Algunos no se van a dar una vuelta por Arica, ¿no es cierto?, se van a otros lados más interesantes, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Pero operan contra una hipoteca inversa. Es decir, el viejito, ¿no es cierto?, que si yo, se morirá en algún minuto, ¿no es cierto?, y cuando muere, el banco se queda con la casa. ¿Te das cuenta? Y con eso financia, ¿no es cierto?, toda la juerga, ¿no es cierto?, que se pegaron los viejitos cuando ya estaban jubilados. ¿Qué tal? De nuevo, los gringos, ¿no es cierto?, no necesitan ser dueños de una casa. No les interesa mayormente estar comprando viviendas, ¿no es cierto? Pero más todavía, los gringos, de nuevo, son bastante prácticos en ese sentido. No les interesa tampoco, ¿no es cierto?, de qué está hecha la casa. Las casas en Estados Unidos, ustedes se van a encontrar que es muy intensiva la construcción en madera, por ejemplo. Y aquí en Chile, ¿han visto casas de madera ustedes? Aquí en Chile es rara la construcción en madera, ¿no es cierto? Se ve así como, se le mira como una construcción medio como de pobre, ¿no? Bueno, ahí hay algunos ejemplos. La vivienda en Chile, ¿no es cierto?, es un bien de lujo. Es un bien de lujo, la gente, ¿no es cierto?, gasta lo que no tiene, ¿no es cierto?, por
comprarse una vivienda. ¿Ok? De hecho, en Chile creo que es el único país del mundo donde se regalan casas. ¿Ok? Donde el Estado se dedica a regalar casas. Pero bueno, esas son cosas que son rarezas de Chile, ¿ok? Como país. ¿Qué otro bien de lujo creen ustedes que hay en Chile? ¿Alguien de ustedes pues, citaría algún otro bien de lujo? ¿Se animaría a citar un bien de lujo? ¿Nadie? ¿Les cuento qué otro bien de lujo hay en Chile? La educación. La educación de los niños se comporta como un bien de lujo en Chile. Me imagino que ustedes lo saben esto, ¿no es cierto? Porque son, me imagino que estudiantes activos y comprometidos. Pero Chile es un país, ¿no es cierto?, que tiene una de las tasas más altas de educación terciaria del mundo en este instante. Cerca del 70, al 80% de los muchachos que salen de la educación media en Chile, ¿no es cierto?, están en educación terciaria. Cosa que no ocurre en la mayor parte de los países de la OCDE, por ejemplo. ¿Ok? Si ustedes van a Alemania, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de los muchachos, ¿no es cierto?, pasan por una educación técnica profesional. Si van a cualquier país europeo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con algo muy parecido. Si van a Estados Unidos, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, en realidad ni siquiera tiene cursos en nada. ¿Ok? En Chile, ¿no es cierto?, está esa fijación también. De hecho, había un presidente, ¿no es cierto?, en Chile que decía, don Pedro Guerrero, ¿no es cierto?, decía, mire, en Chile la clase media puede dejar de comer, pero nunca va a dejar de estudiar. ¿Se dan cuenta por qué el problema del financiamiento estudiantil en Chile? De hecho, hay un libro, ¿no es cierto?, de Eduardo Engel, ¿no es cierto?, que se titula de esta manera, dice, estudiantes, el problema no es el mercado, no es el lucro, es el mercado. En Chile, las familias tienden a comprar cualquier cosa, ¿no es cierto?, para asegurarle un cartón a su hijo. Es un bien de lujo. Bien, esto, ¿no es cierto?, como les digo, es bastante cultural, como les digo. O sea, si ustedes se dan cuenta, Chile tiene peculiaridades, ¿no es cierto?, que no se ven en otras partes del mundo, y bueno, hay peculiaridades en otras partes del mundo que tampoco se ven en Chile. ¿Okay? O sea, que si ustedes van a España, por ejemplo, que si yo, dentro de la canasta del IPC, ¿no es cierto?, del índice de precio del consumidor, ¿no es cierto?, están las entradas a los toros, a las corridas de toros. ¿Ustedes irían a una corrida de toros? Yo por lo menos jamás, pero bueno. Pero a los españoles les encanta esa tontería. Como les digo, esto es bastante cultural, ¿no es cierto? Incluso, ¿no es cierto?, yo te diría que hay peculiaridades hasta regionales incluso. Uh, en este tema de la educación, me ha tocado en varias oportunidades meterme en ese tema, ¿no es cierto? Y hay curiosidades muy raras. Mira, piénsalo de esta manera. En Chile, ¿no es cierto? Bueno, Arica y Quique, ¿no es cierto? Porque es una buena comparación. Arica, ¿no es cierto? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que si yo es una región pequeña, ¿no es cierto?, que si yo, y se parece harto a Iquique, salvo que en Iquique hay mucho más plata, y hay bastante más gente también, ¿ok? Iquique, ¿no es cierto?, tiene el doble de la población de Arica hasta el del partido, ¿no es cierto?, entre Arica, Alto Hospicio, que si la región de Tarapacá, digamos, ¿ok? Tiene casi el doble, ¿no es cierto?, de Arica. Y tiene algo así como 7 veces el Producto Interno Regional, ¿ok?, de Arica. Bueno, el ingreso medio, ¿no es cierto?, de los iquiqueños, ¿no es cierto?, es un 40% mayor que el de Arica. Bueno, si nosotros pensamos que la educación es un bien de lujo, ¿no es cierto?, uno podría pensar que, por ejemplo, que la educación particular pagada en Iquique, ¿no es cierto?, es mucho más frecuente que en Arica, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Lástima, la realidad es exactamente al revés. En Arica, ¿no es cierto?, alrededor del 6% de los muchachos estudian en colegios particulares pagados. En Iquique no llega ni al 2%. De hecho, la cantidad de estudiantes en colegios particulares pagados, ¿no es cierto?, absoluta, es más o menos la misma en Arica que en Iquique. Rarísimo, ¿no es cierto? Uno dirá, bueno, no sé, las explicaciones no son muy claras para mi gusto. No sé por qué pasa eso, ¿no es cierto? Pero de hecho no es raro. Este mismo ejemplo, ¿no es cierto?, uno lo puede citar, por ejemplo, para el caso de Aysén Magallanes.
Magallanes, ¿no es cierto?, también se parece mucho a Aysén. La región de Aysén, ¿no es cierto?, tiene más o menos la misma población que Magallanes, comparten clima, tienen, qué sé yo, más o menos el mismo desempleo. Magallanes es un poco más rica, un poco más platúa, ¿no es cierto? En Magallanes, ¿no es cierto?, alrededor del 11% de los cabros están en educación particular pagada. En Aysén no existe la educación particular pagada, es cero. Nadie estudia en colegios particulares pagados en Aysén, porque los colegios particulares pagados no existen. ¿A qué se debe una cosa como esa? Realmente, ¿no es cierto?, es difícil de explicar. Lo que yo entiendo con eso, ¿no es cierto?, simplemente es que incluso, ¿no es cierto?, a niveles regionales uno se encuentra con, ¿cómo se llama?, con gustos, preferencias, ¿no es cierto?, con consideraciones respecto a este tipo de bienes que son distintas, son diametralmente opuestas, ¿no es cierto? Iquique, ¿no es cierto?, no sé, si ustedes han estado en Iquique se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, de que Iquique es como una especie de pueblito de Mad Max, ¿no es cierto?, así un montón de fascinerosos, ¿no es cierto?, de gente, ¿no es cierto?, que anda haciendo plata, ¿no es cierto?, botado en el desierto, ¿ok? Es como poco ciudad, digamos, para mi gusto, como que no hay mucha comunidad ahí. Pero bueno, eso ya son cuestiones más de apreciación, ¿no? Por lo concreto, lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que cuidado, ¿no es cierto?, de nuevo, la relación que tienen los bienes que las personas tienen con los bienes, ¿no es cierto?, ni siquiera es muy estable. Uno tiene que inferirla precisamente a partir del comportamiento de la elasticidad de ingreso. Uno puede inferir la relación que tiene el bien con el consumo, ¿no es cierto?, con las personas, a partir de la elasticidad de ingreso, y no al revés. Uno no puede definir un bien de lujo a priori, por ejemplo. Un bien normal a priori. Hoy día se habla, ¿no es cierto?, que si a propósito de la pandemia se habla de bienes de primera necesidad. ¿Y qué es la primera necesidad? ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Qué es un bien de primera necesidad? Eso es un artilugio que alguien inventó en la década de los 70, ¿no es cierto? Y que a esta altura del partido ni siquiera sabe qué diablo significa una cosa como esa. ¿Ok? Lo que importa en este punto es cuidado, ¿no es cierto? Son justamente las conductas de las personas, ¿no es cierto?, las que nos permiten decir de qué tipo de bien se trata. ¿Ok? Eso. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Alcances? ¿Todo bien aquí? ¿Sí? ¿No hay problema? Bien. Lo que sigue, ¿no es cierto?, es que vamos a revisar algunas elasticidades, ¿no es cierto?, que están asociadas a la producción. ¿Ok? En este caso vamos a cambiar, ¿no es cierto?, de letra, de hecho. Le vamos a llamar E. Las elasticidades, ¿no es cierto?, en producción suelen usarse la letra E y no la letra NU. ¿Ok? La elasticidad, ¿no es cierto?, precio de un bien, de un insumo ahora, la elasticidad precio de un producto, ¿no es cierto?, de un insumo para las personas, de un producto para las empresas, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, definitivamente, ¿no es cierto?, la variación porcentual en la cantidad ofrecida ahora ante variaciones porcentuales en los precios. O sea, lo que estamos diciendo aquí es cuánto aumenta la oferta, ¿no es cierto?, cuándo aumentan los precios. Esta cuestión es siempre positiva. ¿Ok? Cada vez, ¿no es cierto?, que aumentan los precios en el mercado, ¿no es cierto?, aumenta también la cantidad ofrecida. ¿Ok? No tenemos no tenemos muchas categorías en este caso, ¿no es cierto?, porque aquí depende, ¿no es cierto?, mucho de la función de producción de que estemos hablando, ¿no es cierto?, y también de los plazos. En general, ¿no es cierto?, los plazos inciden, ¿no es cierto?, también mucho en la elasticidad de oferta, ¿no es cierto?, y también la elasticidad de demanda. Pero en general, ¿no es cierto?, uno podría apostar, ¿no es cierto?, que las elasticidades de oferta, ¿no es cierto?, son mayores en el largo plazo que en el corto. Porque en el largo plazo es más fácil adaptar la función de producción, ¿no es cierto?, para ofrecer más productos cuando suben los precios que en el corto plazo. Eso lo habíamos visto hace unas clases atrás. ¿Ok? Hay también, ¿no es cierto?, elasticidades de demanda por factores productivos. ¿Ok? Digamos, uno podría definir, ¿no es cierto?, una elasticidad respecto de un factor productivo. Una elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, con respecto a un factor productivo. Esa sería, ¿no es cierto?, la variación porcentual en la cantidad demandada al factor productivo, ¿no es cierto?, sobre la variación porcentual en los salarios de los trabajadores. ¿Ok? Aquí, esta no me gusta mucho esa letra, la vamos a cambiar, ¿eh?
vamos a poner ahí una letra L. No porque por maña, ¿no es cierto?, sino que por una cuestión de nuevo de consistencia con los textos de estudio. ¿Cuánto aumenta el empleo, ¿no es cierto? ¿Cuánto disminuye el empleo, ¿no es cierto?, cuando aumentan los salarios, ¿ok? O sea, esto es un signo al contrario. El problema que tiene esto, ¿no es cierto, muchachos?, es que normalmente cuando cambian los precios de un bien, de un factor productivo, ¿no es cierto?, disminuye la demanda por ese factor productivo, pero aumenta otra, la de los factores productivos que lo sustituyen, ¿ok? Esta, digamos, pensemos de la siguiente manera: la elasticidad de demanda del capital, ¿no es cierto?, sería algo muy parecido, ¿no es cierto?, a eso que está ahí. Del capital, ¿no es cierto?, ante una variación porcentual, en este caso es la tasa de interés. Esto también es menor que cero, ¿ok? Pero estas dos elasticidades están muy vinculadas unas con otras, ¿ok? De hecho, normalmente lo que se define mejor, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la elasticidad de sustitución, ¿ok? La elasticidad de sustitución, ¿no es cierto?, se refiere a cómo cambia, ¿no es cierto?, la composición de uso de factores productivos cuando cambian los precios relativos de los factores productivos, ¿ok? Se las presento. Tengo pizarra, no me queda pizarra. Vamos a borrar acá arriba. Esto es más o menos obvio, ¿no es cierto? No necesitamos explicarlo mucho. Es simplemente, ¿no es cierto?, contar de qué se trata. Veamos un poquito lo que podría ser la elasticidad de sustitución. Por supuesto que hay determinantes de la elasticidad y otras cosas más, ¿no es cierto?, pero que tampoco las vamos a ver con mayor detalle. Pero la elasticidad de sustitución tiene sentido que la conozcan por lo menos de nombre. La elasticidad de sustitución, ¿ok? La elasticidad de sustitución, ¿no es cierto?, la vamos a definir como la variación porcentual en la relación K sobre L, ¿no es cierto?, por la variación porcentual en la relación, me equivoqué aquí, entre R, me equivoqué de nuevo, sobre L. Fácil decirlo, ¿no es cierto? En realidad esto es, llamémosla esto, elasticidad de sustitución, K, L. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que integra este análisis? ¿No es cierto? Nos dice, mira, supongamos que subió la tasa de interés, ¿no es cierto? Eso significa, ¿no es cierto?, que va a tener que cambiar, ¿no es cierto?, la relación. Si sube la tasa de interés va a disminuir la demanda por capital, momento, pero si las empresas necesitan producir lo mismo, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que van a usar más trabajadores y no va a cambiar tanto la producción, ¿no es así? Lo que significa que si sube la tasa de interés, ¿no es cierto?, lo que importa es que va a cambiar, ¿no es cierto?, también en relación a, de nuevo me equivoqué aquí, ando un poquito idiota. Esto no es L, esto es W. Aun cuando no cambie el salario, ¿no es cierto?, esto significa que de alguna manera se van a utilizar más trabajadores, ¿no es cierto?, que capital. ¿Ok? Es el cambio relativo en. ¿Ok? Eso es lo que nos mide esto. ¿Ok? Analíticamente, ¿no es cierto?, esta cosa ya tiene un montón de atados, ¿no es cierto? Esto significa, ¿no es cierto?, que esto es el cambio en K sobre L sobre K sobre L sobre delta R W, ¿no es cierto?, dividido por R sobre W. Son expresiones un poquito más complicaditas, ¿no es cierto?, un poquito más enredosas, ¿no?, pero son bastante sencillas de entender. ¿Okay? Lo que nos está midiendo esto, ¿no es cierto?, es qué es lo que pasa cuando yo cambio la relación de precios de los factores productivos, qué es lo que ocurre con la combinación de los factores cuando cambian los precios relativos de los factores. ¿Okay? Esta elasticidad de sustitución es sumamente importante, ¿no es cierto?
y de hecho, ¿no es cierto?, ese es uno de los temazos, ¿no es cierto?, de la teoría del desarrollo económico. ¿Ok? Esto que está acá. De nuevo, es un tema que no vamos a profundizar mucho, ¿no es cierto? Simplemente se las presento, ¿no es cierto? Como un coeficiente, ¿no es cierto? Como un dato, ¿no es cierto? Que es importante, ¿no es cierto? En la literatura, ¿no es cierto? Y se la van a encontrar en muchas partes también. De hecho, en el libro de texto, ¿no es cierto? Que le subimos, aparece bien mencionada esta cosa, ¿no es cierto? Mucho más de lo que uno esperaría. Bien. Chancho. Son las 5:30, muchachos. Paramos aquí, ¿no es cierto? Entonces, dejamos hasta aquí la materia que entraría en la prueba, ¿no es cierto? Y abrimos paso a la sección foro, digamos.